Suma de vectores y multiplicación de un vector por un escalar. Comencemos este episodio introduciendo tres vectores particularmente importantes. El primero de ellos, el origen, que es el vector 0, 0, y es llamado vector nulo o vector 0. Y luego los vectores E1 o E1 de coordenadas 1, 0 y E2 o E2 de coordenadas 0, 1. Estos vectores se llaman vectores canónicos. En este dibujo podemos apreciar los tres vectores, el origen, E1 y E2. A continuación, introducimos dos operaciones básicas relacionadas con vectores. Definición 1. Sean x y u vectores del plano y sea r un número real al cual en adelante llamaremos escalar. Definimos la suma x más u y la multiplicación por escalar rx de la siguiente forma. X más u es igual al vector x minúscula más u minúscula y más b. A su vez, rx es igual al vector de coordenadas rx y ry. Observemos que en esta definición las operaciones se efectúan componente a componente o entrada por entrada. Es decir, la suma se obtiene sumando primera componente de un vector con primera componente del otro vector. En tanto que la multiplicación por el escalar se obtiene multiplicando cada componente por el escalar r. Hagamos un ejemplo. Calculemos algunas sumas y multiplicaciones por escalares. Por ejemplo, a 5 e sub 1 más 2 e sub 2 es 5 por el vector 1, 0 más 2 por el vector 0, 1. Según nuestra definición de multiplicación por escalar, esto es 5, 0 más 0, 2. Y según nuestra definición de suma de vectores, esto es 5 más 0, es decir, 5, en la primera coordenada y en la segunda coordenada 0 más 2, es decir, 2. Y obtenemos el vector 5, 2. B. Efectuemos la suma del vector menos 1, 3 más 4 veces el vector 2, 2. Entonces, inicialmente, aplicamos la definición de multiplicación por escalar y obtenemos que esto es menos 1, 3 más 4 por 2, es decir, 8 en la primera coordenada, 4 por 2, es decir, 8 en la segunda coordenada. De esta forma, lo que debemos hacer es la suma entre menos 1, 3 y 8, 8. Y esto es menos 1 más 8, es decir, 7 en la primera coordenada y 3 más 8, es decir, 11 en la segunda coordenada. Finalmente, C, hagamos la multiplicación del escalar 0, el 0 de los números reales, por el vector xy. Esto es simplemente multiplicar cada una de esas componentes x y y por el número 0 y entonces obtenemos 0, 0, sin importar quiénes eran x y y. Veamos ahora algunas propiedades algebraicas de estas operaciones de suma y multiplicación por escalar. Proposición 1. Sean x, y y z vectores del plano y r y s escalares arbitrarios. Entonces se verifican las siguientes propiedades. S1 dice que x más y es igual a y más x. Esta propiedad se llama propiedad conmutativa de la suma. S2, que se llama propiedad asociativa de la suma, dice que x más y sumado con z da lo mismo que x sumado con y más z.
S3, existencia del neutro de la suma. X más O es igual a X y también es igual a O más X. S4, existencia del inverso aditivo. Dado el vector X, existe un único vector W tal que W más X es lo mismo que X más W y es lo mismo que O. ME1. La multiplicación del escalar R con X más Y es igual a la multiplicación de R con X más la multiplicación de R con Y. ME2. Si sumamos dos escalares R y S y a esta suma la multiplicamos por el vector X, obtenemos Rx más Sx. ME3. Esta es la propiedad asociativa para los escalares y nos dice que podemos multiplicar dos escalares y luego hacer el producto por el vector X o multiplicar de a una vez cada escalar por X y al final obtenemos el mismo resultado. Finalmente, ME4 nos dice que el producto o la multiplicación del escalar 1 por el vector X nos da el mismo vector X. Estas propiedades esencialmente son consecuencias de las propiedades de los números reales. Probemos, por ejemplo, la propiedad ME1. Demostración de la propiedad ME1. Escribamos claramente lo que queremos probar o lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que R multiplicado por X más Y es igual a Rx más Ry. Para realizar la demostración, fijemos primero algunas notaciones. Supongamos que el vector X tiene coordenadas A, B y que el vector Y tiene coordenadas C, D. Entonces, según nuestras definiciones, R multiplicado con X más Y es R, paréntesis, AB más CD. Ahora, en este caso podemos efectuar la operación de suma indicada en el paréntesis y entonces obtenemos R que multiplica a más C, B más D. Todo lo que hemos hecho es aplicar la definición de la suma de vectores. A continuación, aplicamos la definición de la multiplicación por el escalar y entonces multiplicamos cada componente del vector por el escalar R y obtenemos R que multiplica a más C y R que multiplica a B más D. A continuación, como ya las operaciones que tenemos indicadas son operaciones entre números reales, podemos usar las propiedades que satisfacen los números reales. Y entonces obtenemos el vector cuya primera coordenada es RA más RC y cuya segunda coordenada es RB más RD. Y ahora podemos observar que este vector se puede escribir como la suma del vector RA, RB más el vector RC, RD. Puedes verificar que en efecto, cuando se aplica la definición de suma componente a componente, obtenemos el vector anterior. Finalmente, llegados a este punto, podemos observar que el primero de estos vectores, RA, RB, no es otro que la multiplicación del escalar R por el vector AB, en tanto que el segundo, RC más RD, no es otra cosa que la multiplicación del escalar R por CD. Finalmente, recordando las notaciones que habíamos introducido, esto no es otra cosa que Rx más Ry. De esta forma, si observamos el primer término y el último término
de esta cadena de igualdades, concluimos que R por X más Y es igual a Rx más Ry. Y hemos concluido la demostración. Esto era lo que queríamos probar. Enfrenta el siguiente ejercicio. Demuestra las demás propiedades descritas en la proposición 1. Inténtalo, piénsale. Recuerda, si tienes dudas, resuélvelas usando la asesoría y consultando con los profesores. Antes de continuar, revisemos brevemente el esquema de la demostración que acabamos de hacer. Este esquema se puede seguir más adelante para hacer demostraciones a lo largo del curso. Entonces, inicialmente, lo que hicimos fue precisar qué era lo que queríamos demostrar o probar. Y luego, a continuación, lo que hicimos fue desarrollar un argumento o razonamiento lógico que nos permitió probar aquello que queríamos. Continuando con nuestro estudio, es pertinente la siguiente nota. Recordemos la propiedad S4, la existencia del inverso aditivo. Dado el vector X, existe un vector W tal que W más X es igual a X más W y es igual a 0. Si X es el vector de coordenadas X, Y, entonces el vector W de la propiedad S4 es el vector de coordenadas menos X menos Y. En efecto, cuando sumemos a X más W, tendremos X más menos X, es decir, 0, y Y más menos Y, es decir, 0. A este vector W, que satisface la propiedad S4, lo llamaremos vector opuesto o inverso aditivo del vector X y lo denotaremos como menos X. Observemos que este vector menos X no es otro que la multiplicación del escalar menos 1 por el vector X. En este dibujo podemos observar cómo, teniendo al vector X, podemos localizar al vector menos X. Observemos que el efecto geométrico que debemos aplicar para ubicar al vector menos X una vez tengamos al vector X es algo así como reflejar al punto X con respecto al origen. Para finalizar este episodio, veamos la siguiente importante observación. Cualquier vector del plano se puede escribir en términos de los vectores canónicos. En efecto, si X es el vector de coordenadas X, Y, que son arbitrarias, entonces podemos escribir la siguiente cadena de igualdades. A X lo podemos escribir de la siguiente forma. X es XY y a este vector lo podemos descomponer como la suma de x0 más 0y. En efecto, verifiquemos que al sumar x0 más 0y obtenemos xy. Ahora, en esta suma, el primer sumando x0 lo podemos escribir como x multiplicado por el vector 1, 0. Y al segundo sumando 0y lo podemos escribir como y por el vector 0, 1. X por 1, 0 no es otra cosa que x por e sub 1. Y y por 0, 1 no es otra cosa que y por e sub 2. Los dos vectores canónicos que habíamos introducido al comienzo de este episodio. De esta forma, obtenemos que cualquier vector x de coordenadas xy se puede escribir como x minúscula por e sub 1 más y minúscula por e sub 2, donde x minúscula y y minúscula son las coordenadas del vector x. Esta escritura de un vector x cualquiera en términos de e1 y e2 se acostumbra a llamar descomposición canónica de x y la podemos visualizar en este dibujo.
Aquí está el origen, aquí está el vector E1 y aquí está el vector E2. Si en este punto está localizado el X de coordenadas XY, entonces él se puede descomponer como la suma de un múltiplo escalar de E sub 1, que sería X minúscula por E sub 1, más un múltiplo escalar de E sub 2, que sería Y por E sub 2. Ya que hemos definido las operaciones de suma y multiplicación por un escalar, es natural plantearnos las siguientes preguntas. Si X es un vector y R es un escalar, ¿cuál es el efecto geométrico o visual de multiplicar a X por el escalar R? Es decir, ¿cómo podemos dibujar o visualizar a Rx? Análogamente, ¿cuál es el efecto geométrico o visual de sumar a dos vectores X y Y? Es decir, ¿cómo podemos dibujar a X más Y? Si quieres conocer las respuestas a estas cuestiones, no te pierdas los próximos episodios.